Ok, continuando con esta línea de las cuestiones que tienen que ver con el tema de la ética, permítanme entonces decirles, eh, establecer como especie de una diferencia que podemos encontrar nosotros entre lo que es el estudio de la ética y lo que es la moral. Es importante decirles que generalmente acostumbramos nosotros los seres humanos a hablar de ética para allá, hablar de ética para acá. Igualmente hacemos lo mismo con la moral. Hablamos de la moral para allá, la moral para acá. En fin, utilizamos esos dos términos como si significaran lo mismo. Y ocurre que eso no es así. La ética tiene una connotación desde el punto de vista de su estudio totalmente distinta a la moral. Eso nos lleva a concluir en una primera parte diciendo que ética y moral no es lo mismo. Hay grandes diferencias que se pueden establecer entre ética y moral. Ahora bien, nosotros encontramos varias diferencias entre ética y moral. Son muchas las diferencias que podemos encontrar. En lo que a mí respecta, de acuerdo a algunos estudios que yo he encontrado, puedo establecer básicamente cinco diferencias entre ética y moral. Pueden existir más, 10, 20 diferencias sobre ética y moral. Pero repito, en lo que a mí respecta, yo puedo presentarles a ustedes muy honestamente 5 diferencias entre lo que es la ética y lo que es la moral. Pues bien, una primera diferencia que podemos entrar a mirar entre ética y moral es la siguiente. En el caso de la ética, esta ciencia, como se los presenté o se los estoy presentando mejor en el cuadro sinóptico de lo que es el árbol, yo le diría como el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría, desde el punto de vista de la filosofía. Ese árbol que el tronco nos dice que es la filosofía porque es, digamos que la parte más gruesa y que de alguna manera mayor responsabilidad tiene en el sostenimiento de ese árbol, ¿verdad? Que es la filosofía en este caso. Y que de este tallo, que es la parte más gruesa del árbol, se desprenden varias ramas. Una de esas ramas, una de ellas, es estudiada precisamente por la filosofía. ¿Y cuál es esa rama? Lo que concierne a la ética. Es decir, la ética es una disciplina que es estudiada por la filosofía. Pero a su vez, la ética se encarga de estudiar a la moral, que hace referencia a la conducta del ser humano. Me refiero a la moral, que estudia la conducta del ser humano. Es decir, los comportamientos, las acciones y cada uno de los actos que el hombre lleva a cabo en el diario vivir. Entonces decía que en esta primera diferenciación entre ética y moral, encontramos que la ética obedece al estudio filosófico y científico de la moral, lo que les estaba diciendo. La ética se encarga de estudiar es a la moral y la ética es estudiada por la filosofía.
Es como establecer y permítanme si de pronto pueda que quepa el ejemplo a manera de graficarle imaginariamente mejor la cosa, a manera de una ecuación, la llamo yo, donde yo puedo establecer que filosofía es igual a ética, de tal suerte que la ética es igual a la moral. Es como si tautológicamente nosotros pudiéramos estar diciendo que la filosofía es la moral como la ética es a la moral. Perdón, la filosofía es a la ética como la ética es a la moral. Como cuando nosotros decimos A es igual a B y B es igual a C. De tal suerte que si A es igual a B, ¿cierto? C será igual a A. Algo así para que me puedan entender un mejor desde el punto de vista de esto que yo he llamado de pronto un poco atrevidamente una ecuación matemática. Entonces, la filosofía se encarga de estudiar la ética, pero a su vez la ética se encarga de estudiar a la moral. Entonces decía que la ética, en una primera diferenciación con la moral, la ética obedece al estudio filosófico y científico de la moral. Pero no solamente se queda en el estudio filosófico y científico de la moral, sino que además se encarga también de hacerlo de manera teórica. Es decir, teoriza sobre la moral. La ética teoriza sobre la moral. ¿Y dónde está la diferencia entre esto y la moral? En que la moral es práctica. Es decir, es acción. Es la forma como el ser humano se comporta frente a una actitud que va a asumir, que va a tomar. Yo puedo poner un ejemplo. La actitud que yo puedo tomar al momento de pagar algo que estoy comprando. Entrego un dinero y la persona que está recibiendo el dinero me tiene que dar a mí un vuelto, un cambio. Y resulta que el cambio es de 30,000 pesos, si le pago con un billete de 50,000. Resulta que la persona me da 35,000 de cambio. Entonces, la actitud que yo adopte a partir de ese hecho, eso es la moral. Esa acción que yo adopte, que yo asuma frente a esa situación dada respecto al ejemplo que estoy dando, eso es lo que se llama moral. Aquí no estamos entrando a calificar la acción, porque no es el caso en el tema que estamos tratando. Eso será para después. Estudiar ya entonces sí qué valoración tendría la acción asumida por la persona que está recibiendo un cambio que no corresponde. Si es bueno, si es malo, si es regular, si no fue culpa de él, si fue culpa de él, que fue culpa de la otra, que no fue culpa del otro, etcétera, etcétera. Eso no nos corresponde ahora mismo entrar en un proceso de análisis y estudio. Estamos estableciendo la diferenciación entre ética y moral. Entonces, la moral lo que está haciendo es, en este caso, obedecer una teorización, un estudio filosófico y científico de la moral. Porque la ética es más teórica y la moral es más práctica. Entonces, he ahí la primera diferenciación. Una segunda diferencia que yo encuentro entre ética y moral es que la ética trata acerca de la razón y depende de la filosofía. La filosofía es una ciencia que se encarga de estudiar la razón. Y como tal, la razón depende obviamente de la filosofía, porque es ella quien estudia la razón. O sea, es poner en práctica lo que se llama la lógica de la acción dada. ¿Cierto? Entonces, la ética es eso.
es el estudio razonado de lo que a mí me alimenta la filosofía para efecto de cómo debe actuar el hombre en términos morales. Repito, entonces la ética en esta segunda diferencia de lo que trata es acerca de la razón y depende de la filosofía. No depende de la biología, no depende de la química, no depende de la matemática, no depende del lenguaje, etcétera, etcétera. Depende de la filosofía, porque es esta ciencia la que se encarga de estudiar la razón, la lógica de las cosas. Y la moral, en esta segunda diferencia, la moral hace referencia al comportamiento práctico en la vida del ser humano. Es decir, cómo es la practicidad en la cotidianidad del hombre. Eso es de lo que se encarga la moral. Hace referencia al comportamiento práctico en la cotidianidad del ser humano. Es decir, qué es lo que hace y qué es lo que no hace el hombre. Una tercera diferenciación sería: la ética tiene un carácter reflexivo. Es decir, aquí nos está diciendo que la ética es más teórica que práctica. Más teórica que práctica. Es más analítica. Genera todo un proceso de reflexión frente a lo que debe ser el comportamiento de la humanidad en la vida. Hace todo un análisis profundo sobre eso. Y eso le corresponde fundamentalmente a la ética. Mientras que la moral conlleva el resultado de ese análisis, de esa reflexión que hace la ética y que termina desembocando en la acción, es decir, en el comportamiento mismo del ser humano. A eso hace referencia la moral. Hace de esa reflexión que lleva a cabo la ética para desembocarla en el comportamiento, en la acción misma del hombre. Una cuarta diferencia entre ética y moral es: mientras la ética tiene como misión, como propósito fundamental, la discusión reflexiva, óigase bien, la discusión reflexiva, analítica, razonada del conjunto de principios o normas que vienen a traducirse en nuestra moral. Pongo otro ejemplo imaginariamente gráfico para poderme entender de mejor forma lo que quiero decir con esta cuarta diferenciación de lo que es la ética. Cuando decimos que la ética tiene como finalidad, como misión, la discusión razonada, reflexiva, ya cuidadosa del conjunto de los principios o normas o reglas, como se quiera llamar, que vienen al final a traducirse en lo que es la moral. Pongo un ejemplo. Es como cuando el Congreso de la República, que es un órgano colegiado, elegido popularmente, asisten a esa institución colegiada como órgano político, y es la que legalmente, constitucionalmente está encargada de elaborar, producir las leyes. Entonces es el Congreso. Digamos que la ética en este caso viene siendo el Congreso, o al revés, el Congreso viene siendo en este momento como que la ética. Entonces ese Congreso hace todo un proceso como propósito fundamental que ella tiene, como Congreso que tiene, de discutir de manera razonada, de manera lógica, de manera justa, de manera reflexiva, juiciosa, del conjunto de normas, reglas, leyes, principios, etcétera, como se quiera llamar, para mirar a ver cómo los seres humanos en una sociedad dada acata o desacata esas normas que ella produce.
Entonces digamos que este Congreso, que viene a constituirse como una especie de la ética, que es la encargada de producir o como misión tiene de generar un proceso de discusión razonado, justo, reflexivo sobre unas determinadas leyes o normas para que sean acatadas o desacatadas por la ciudadanía, por la sociedad. No tanto mirando en función de que mirar a ver hasta dónde sean desacatadas, no, porque siempre una norma se establece en función de que sea acatada. Es obvio, es evidente que tiene que ser así. No se hace una norma para que ella sea desacatada. La función que tiene la producción o la aparición de toda regla es con el propósito de que todo el mundo asuma el compromiso de cumplir con esa norma o esa regla. Ese es el propósito, ¿verdad? La filosofía. Pues bien, la moral nos va a permitir a nosotros entonces actuar de una determinada forma, de una determinada manera, sabiendo qué debemos hacer en una situación concreta. Entonces aquí la moral viene siendo como una especie de ciudadanos, un conjunto de ciudadanos, de personas, lo que uno clásicamente llama la sociedad. Entonces la sociedad aquí viene a constituirse como una especie de moral, ¿verdad? Entonces son estos ciudadanos, esta sociedad que es el conjunto de personas que son las que deben actuar de una determinada manera, sabiendo qué deben hacer en una situación bien concreta. Como por ejemplo, vaya, y perdónenme la redundancia, el ejemplo que puse inicialmente, cuando una persona va a un almacén, compra un artículo, paga con un billete de a 50,000, lo que está comprando cuesta 20,000 pesos, le tienen que dar unos cambios, unas vueltas de 30,000 pesos, y la muchacha por A, B razones le entrega equivocadamente 35,000. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros la ética en la discusión que se tiene por parte de esta ciencia desde el punto de vista reflexivo? Es establecer un conjunto de principios o normas que terminan traduciéndose en lo que debe ser el acatamiento incondicional de los ciudadanos en una sociedad. Entonces, la moral, que es la sociedad en este caso, es la que va a permitir cómo se debe actuar en una determinada forma, sabiendo qué debemos hacer en una situación como el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, dependiendo de esa reflexión que ya la ética hizo con los principios o normas, el ser humano moralmente, en una situación bien concreta, como en el ejemplo que ya puse, tiene que saber acatar lo que ya la ética le dijo que debía hacer, a través de los principios y las normas que tiene establecida ya la ética. Entonces a la moral le corresponde ya es acatar esos principios y esas normas. Es decir, es como un mandato, un imperativo que hay por parte de la ética para que sean cumplidas y acatadas fielmente a esos principios por parte de los seres humanos. Bien, y última y quinta diferenciación, que a mi modo de ver, yo puedo establecer esas 5 diferencias, repito, es que la ética debe responder a estas 2 preguntas. Por ejemplo, la ética debe preguntarse, ¿qué es la moral? ¿Qué es? Una segunda pregunta sería, a la que debe responder la ética, ¿cómo se aplica lo teórico en la vida o en el nivel práctico de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo se aplica eso? Bien, si esas son las 2 preguntas a las cuales debe responder la ética, en cambio la moral debe responder a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta
a la cual debe responder la moral. Mientras la ética responde a dos preguntas: ¿de qué es la moral y cómo se aplica lo teórico en el nivel práctico de la vida? En cambio, la moral debe responder a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, se dan cuenta la diferencia que hay entre las dos preguntas de lo ético y la pregunta correspondiente a la moral. Y hay dos grandes distancias, dos grandes brechas bien definidas entre una cosa, entre las dos preguntas de una cosa y la pregunta de la otra cosa, entre las dos preguntas de la ética y lo que debe realmente responderse a la moral en términos del qué hacer. Bien, yo dejo hasta allí con este tema sobre la diferenciación entre ética y moral. Si ustedes analizan lo que yo les estoy diciendo acá, se darán cuenta que sí hay claras diferenciaciones sobre esto. ¿Ya? Ahí ustedes lo van a poder observar de manera más clara, más definida, con las diapositivas que se les están presentando. Les va a quedar más claro. Bueno, yo quiero dejar allí como un punto y aparte sobre este aspecto.